Empezamos con Santiago. Entonces, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias? Yo les comparto acá. En primera de Santiago, en Santiago 1, perdón. Santiago, Santiago 1, del 1 al 11. Les voy a compartir para empezar. Y dice así: Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y se lleva de un lado al otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hace. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado, y el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanece el rico en todas sus empresas. Bueno, aquí tenemos a Santiago. Recordemos que esta carta es dirigida justamente, él está hablando a las 12 tribus, o sea, no tiene una iglesia en específico o alguna persona en especial a quien habla, sino es a las 10 tribus que están dispersas al pueblo de Israel, que están por allá, que están en todo lado y ahora de hecho no se sabe. Y él era parte de esas 12 tribus, porque se dice que el autor de, o sea, este Santiago es el hermano de Jesús. Entonces, en ese aspecto, él era parte de esa descendencia. Y bueno, esta carta tiene los primeros capítulos en especial es un libro muy práctico, entonces está dirigido o presenta una verificación de la genuina fe. O sea, no es algo teórico, sino que nos da señales de cómo la fe es puesta en práctica. Y así como hemos visto en las anteriores cartas en Hebreos, dice que Dios nos corrige, nos enseña la disciplina, como, como cuando somos sus hijos, como un padre disciplina a sus hijos. Y entonces nos enseña esta carta que las pruebas son de fe. Y aquí nos manda directo a que tenemos que estar gozosos por la prueba. Aquí yo quiero hacer una diferencia en que la prueba es distinta a una tentación o distinta a una consecuencia. Cuando nosotros estamos experimentando algo o alguna dificultad, alguna situación que nos es difícil sobrellevar, que tenemos que entender, ¿no? Porque a veces todo le echamos en que Dios me manda una prueba muy difícil, pero no todo es una prueba, sino que son a veces consecuencias de nuestro pecado. Y esas consecuencias no, no, no las podemos ver porque ni siquiera reconocemos el pecado. Y las pruebas, o sea, y la tentación también viene, no es de parte de Dios, sino de parte del enemigo y lo que se espera o el enemigo quiere con la tentación es hacernos caer. Y en cambio, la prueba tiene un propósito, es una prueba de fe y eso sí proviene de Dios y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es
yo le estaba comparando a la fe como un músculo, ¿no? Y esto necesita ser ejercitado todo el tiempo. Y hay veces que nos viene un entrenamiento un poco más complicado cuando ya subimos como de nivel, porque queremos llevar a la madurez espiritual. Para eso es el propósito de la prueba. Y entonces, eh, cuando estamos entrenando, estamos todo el día y viene alguna situación un poco difícil, nos demanda más fe, nos demanda más paciencia. Y dice que tenemos que estar gozosos. Aquí no es simplemente aguantar y como ya llego, sino que gozosos, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos está formando, que Dios está detrás y que no nos ha abandonado. Es decir, que Él sigue trabajando en nosotros eh, para formar el carácter que Él quiere, para formar su obra. Esa medida nos quiere que nosotros llegamos a esa medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nos prepara para toda buena obra. Eso es en nosotros, que nosotros podamos tener en cuenta que Dios nos tiene en cuenta y que nos está formando es algo hermoso. No sé si alguna vez ustedes se han sentido con eso de como que Dios me abandonó o Dios me ha dejado o como que, chuta, ¿dónde está Dios y qué está haciendo en mi vida? Las pruebas nos sirven para darnos cuenta que Dios está haciendo algo, que Dios nos está formando el carácter, porque Él no quiere que nos conformemos con ser unos niños en la fe, sino que seamos maduros. Y para eso necesita trabajar. Para eso son las pruebas. Pero dice que no es simplemente aguantar, sino que más bien en este capítulo, en el versículo 4 dice, procuren que la paciencia complete su obra. Entonces, yo les decía que es como un entrenamiento. Y cuando uno está súper cansado en un entrenamiento y ya no da más, tiene que tener algo en la mente para decir, sí lo logro, sí puedo. Y justamente es el fruto que va a generar en nosotros. Es esa paciencia que nos llama a perseverar y a esperar. Cuando uno está entrenando y dice, solo faltan 20 más, faltan 30, y quizás tenemos un entrenador que al lado nos está contando 10, 9, 8, nos anima a perseverar, a mantenernos. Entonces, eso es fruto, y vemos que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, y que lo que quiere formar en nosotros es el fruto completo, es nuestro carácter. Y es a Cristo en nosotros. Entonces no es solo la paciencia como tal, sino todo el carácter en nosotros formado. Y dice que no nos falte cosa alguna. Entonces, seguimos en el versículo 4, dice, y sin que les falte nada. Por eso viene el gozo. Por eso el gozo nos puede venir porque sabemos que está la obra garantizada y que será completada en nosotros. Cuando hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es, quien empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Cristo Jesús. Entonces, la prueba es parte de su paciencia y de su presencia y su trabajo en mi vida. Y no estoy sola enfrentando estas dificultades, sino más bien que Él está conmigo. Él es mi entrenador. Él conoce todo lo que yo puedo soportar, conoce y aparte Él está formando en mí. Es fruto del Espíritu porque no es que proviene solo de nosotros. Nosotros estamos ahí y estamos perseverando, pero es fruto del Espíritu, del Espíritu Santo formando en nosotros esa paciencia. Y quiere completar todo el fruto, no solo.
la paciencia, sino gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, amor. Y, y entonces pero cuando pasamos estas dificultades, ¿cómo las solemos enfrentar? Solemos pedirle a Dios, por favor, que ya se solucione esto rápido. Por favor, pasa de mí esto, que quita de mí, que esto no pase, o cosas así, ¿no? Por favor, quítame esto. Pero aquí Santiago nos está presentando y nos exhorta más bien en los siguientes capítulos a pedir sabiduría. Cuando estemos enfrentando una prueba, no es Señor, quítame la prueba, sino más bien para que seamos perfectos y cabales, necesitamos para pasar esta prueba la sabiduría. Y dice que esa igual proviene de Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos esa sabiduría? Para discernir, para afrontar, para tomar las decisiones correctas que se nos presente y así poder perseverar y tener esa paciencia. Sabemos que la sabiduría es un ejercicio práctico con respecto a un problema. Si volvemos a qué es la sabiduría, es el principio, la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, reconocemos quién es el Señor, reconocemos nuestra necesidad de Él y nos apegamos a Él. Entonces, de Dios proviene esta sabiduría para actuar y para responder. Y dice que Él nos da abundantemente, sin excepción, sin decir este no tanto, a este menos, no, sino que Él no escatima eso. Por eso, cuando pasemos dificultades o problemas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad de Él y buscar su sabiduría. Junto con la prueba, Él nos da la clave y nos dice cómo sobrellevar. Esa es la sabiduría. Y es aplicable a todo. No es que nos da sabiduría para algunas cosas o para otras, o que no nos quiere enseñar cómo sobrellevar ciertas cosas. Cada área de nuestra vida puede verse cubierta con su sabiduría o podemos manejarla con su sabiduría. Entonces, en el versículo 6 nos dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lo lleva de un lado al otro. En nuestra vida nosotros podemos tener como dos tipos, o mejor, experimentar la fe en dos áreas. La primera es cuando nosotros decimos, bueno, el Señor es mi Salvador y yo creo en Dios. Y podemos pasar nuestra vida así, que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y por Él tenemos, por su gracia podemos acercarnos a Él. Y eso la mayoría, o creo que muchas personas creen o tienen un cierto grado de confianza, de fe en eso. Pero para llevarnos a una madurez necesitamos el otro tipo, o mejor dicho, el otro nivel de fe, que es confiar que en mi vida, en nuestra vida terrenal, en nuestras dificultades, nuestros conflictos, nuestro diario vivir, las relaciones, la administración, los estudios, cada área de nuestra vida, en nuestras acciones cotidianas, Él tiene el control. Él es Dios. Y esa parte nos cuesta a nosotros confiar. Podemos pasar nuestra vida confiando en que Dios es, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y no dudar de nuestra salvación. Pero podemos quedarnos estancados y no llegar al otro nivel, que es a lo que nos está llevando, a lo que nos llaman las pruebas, a la madurez. Y entonces, ¿por qué? Y ahí es cuando tenemos que pedir con fe, sin dudar, esta sabiduría para poder llevar. En el día a día o en estas dificultades o pruebas que pasemos, tenemos que preguntarle, ¿cómo soluciono estos problemas? ¿Cómo a ti Dios te agradaría o Jesús, cómo tú lo sobrellevarías esto?
qué tengo que hacer, qué actitud debo tomar, qué decisión. Esa es la puesta en práctica de la sabiduría. Y a veces nos falta fe para perseverar en eso, porque a veces Dios nos muestra el camino, nos dice qué hacer, pero tenemos que ir confiados en que Dios nos va a responder. Y cuando Él nos responde, perseverar en esa decisión que nos llama a tomar. Porque si no, cuando dudamos, cuando dudamos, nos compara como las olas del mar, ¿no? Que nos dejamos llevar por ahí. A veces confiamos un poco, empezamos, viene una prueba difícil y confiamos al inicio, pero después vienen ciertas circunstancias y ya no seguimos pidiéndole al Señor esa sabiduría para sobrellevar o esa paciencia, sino que nosotros ya comenzamos a manejarnos según nuestras emociones, según como la urgencia de ese momento, y entonces ahí nuestras emociones nos juegan en contra y de nuevo volvemos a nosotros tomar el control y a manejar el camino como yo quiero, como en ese momento me parece, sin la sabiduría del Señor. Y retorno y me lleva y dice que ahí volvemos de un lado al otro. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En el versículo dice que quien es así no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Yo les decía al inicio que Dios nos quiere formar ese el carácter a través de las pruebas, formar nuestra madurez, nuestra fe. Pero nos dice que cuando nosotros somos como las olas de doble ánimo, que llevamos y no sabemos llevar los problemas, los resolvemos de una manera, luego de otra, y al final venimos de un lado al otro. La consecuencia es que somos inconstantes en todo lo que hacemos. Como no es formado el carácter, porque como que en la prueba estamos fracasando, por así decirlo, o no estamos llegando al punto que deberíamos llegar, no es formado nuestro carácter y no tenemos la perseverancia y la paciencia. Y eso se refleja en todos los caminos. Lo que el problema no es la prueba, sino la falta de carácter de nosotros para enfrentarla. Y entonces, y no es solo cuestión de hacer una oración. Esto me llevaba a mí a pensar a que no es cuestión de que nosotros hagamos una oración en la mañana y decirle, Señor, te entregamos, dame sabiduría para manejar el día a día, sino que es estar atento todo el día y frente a esas circunstancias pedirle al Señor la sabiduría, hacerle caso, perseverar en eso. A medida que los inconvenientes vienen, no dejar que las emociones nos manejen, sino más bien el estar pendiente y perseverar en esas decisiones a la manera como el Señor le gustaría que manejemos. Yo he escuchado muchas veces, a veces en la empresa o en los trabajos, cómo fracasamos porque le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos que Él nos acompañe, que nos dirija, pero cuando viene alguna circunstancia de trabajo en donde quizás alguien nos pide que hagamos algo mal, o simplemente vemos como el resto se maneja de una manera muy mediocre, pero el Señor nos pide que hagamos las cosas bien. Y viene la prueba porque tenemos que enfrentarnos a decir no a ciertas cosas. Pero ahí el Señor ya nos dice cómo hacerlo, pero nosotros nos debilitamos y seguimos la corriente. Entonces no forma nuestro carácter y nuestra madurez espiritual. Lo primero, entonces esto me lleva a 4 cosas que deberíamos hacer al inicio. Primero, identificar si es una prueba, una tentación o una consecuencia de nuestro pecado, para no echarle culpas a Dios o justificarnos detrás de eso y no manejar de la manera correcta. La segunda es ya identificando, teniendo una actitud correcta para responder a eso. ¿Sí?
La tercera es pedir esa sabiduría con humildad, sabiendo que necesitamos, que la sabiduría proviene de Dios, no de mis propias fuerzas. La cuarta viene con perseverar, tener esa paciencia en el camino de cómo Dios, a cómo le gustaría a Dios que responda, teniendo en cuenta que es el Espíritu Santo quien nos capacita y nos da ese fruto. Depender del Espíritu Santo en todo tiempo, y eso me lleva a poder estar gozosos a lo que me pedía, a lo que Santiago nos dice: considérense muy dichosos cuando estén pasando pruebas. Así, cuando esté pasando pruebas, puedo gozarme en el Señor, porque sé lo que Él está causando en mí, y que el Espíritu Santo será formado y dando. Y el fruto es un proceso. Yo no puedo pretender que Dios forme ese en mí solo pidiéndole todo el día. Puedo pasar todo el día orando y Dios no puede formar ese fruto en mí porque viene con el día a día, con, con el trato. Es así como Dios puede llevarnos a esa madurez, que es lo que Él quiere. Y es el resultado de algo, de un proceso, y para eso son necesarias las pruebas.